del caso del predio ganadero El Jaral, ubicado en Concepción, y les agradecemos a nuestros invitados, a quien vamos a saludar en primera instancia. Está Álvaro Guzmán, propietario del predio. ¿Cómo está, señor Guzmán? Buenos días, bienvenido a Radio Santa Cruz. ¿Cómo está? Un gusto de estar aquí. También un saludo para toda la gente que nos escucha con este tema que es muy interesante y apasionante. Así es, gracias por acompañarnos. Está también el ingeniero Ronald Algarañaz de la FCBC, que es el que hace acompañamiento justamente a los predios ganaderos. Ingeniero, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido a Radio Santa Cruz. Buen día, buen día. En primer lugar, bueno, gracias por la oportunidad. Va a ser una charla muy interesante en poder compartir un poco la experiencia de este predio. Así es. Bueno, la ganadería regenerativa, una práctica agrícola que se centra en criar animales bajo un manejo que regenera pastizales y mejora la salud de los suelos, mientras reduce el impacto ambiental como las emisiones de gases de efecto invernadero. Seguro que es un desafío importante que se viene implementando en este caso, entre otros predios, en el predio El Jaral. Quizás nos podría comentar en primera instancia, don Álvaro Guzmán, algo a propósito de su predio, dónde se encuentra, hace cuánto tiempo que ha iniciado justamente con la implementación de este enfoque ganadero. Sí, bueno, mi predio está localizado sobre la carretera que va de Concepción a San Ignacio, a 8 kilómetros del pueblo. Son suelos de mediana a baja fertilidad, lo que normalmente se le conoce como pampamonte, también en el Brasil se le conoce como cerrado. Son suelos con un poco de acidez, digamos, alumínicos. Por lo tanto, son suelos que ya naturalmente no tienen la fertilidad que a cualquier agricultor o ganadero le gustaría. Entonces, para arrancar con el manejo de ese suelo, ya hay que comenzar cuidándolo, no como de repente en otros predios que hacen un desmonte, y por supuesto ese desmonte nuevo tendrá 5 o 10 años de alta fertilidad y no prácticamente la gente comienza a explotar directamente esa fertilidad, a usufructuar de esa fertilidad que te da la naturaleza sin devolverle nada. En este caso nosotros en terreno de pampamonte tenemos que comenzar a cuidar el suelo desde el primer día, así que esa es la característica. Sin devolver nada. Es interesante ese concepto que nos plantea justamente don Álvaro Guzmán. Ingeniero Algarañaz, ¿qué nos puede comentar a propósito de frente de la diferencia entre esta ganadería convencional y este enfoque de ganadería regenerativa? Bueno, la ganadería tradicional, prácticamente ya muchos la conocen, empiezan a producir dependiendo mucho de insumos externos, de tecnología, de estar viendo cada vez qué nos ofrece el mercado. La ganadería regenerativa, aprovechamos lo que ya tenemos en nuestro campo, explotamos lo que ya tenemos, porque ¿qué es lo que busca un productor? Es tener ganancia. ¿Qué es lo que busca un ganadero, no? Bueno, conociendo nuestro campo, como en este caso el Jaral, que ya sabe sus limitaciones, su baja fertilidad, buscamos siempre dar lo mejor. Buscamos desde el manejo de principios básicos, de conceptos básicos de manejo de suelo, de manejo de pasturas, de manejo de razas que se adaptan a la zona, teniendo conocimientos muy estables, conociendo cada factor, cada variable que tenemos a disposición, logrando explotar los recursos naturales y bueno, todo un conjunto de manejo, todo un conjunto de variables, todo un conjunto de conocimiento nos ayuda muchísimo para poder volver, se podría decir, poder volver a la producción amigable con el medio ambiente. Claro, aquí ya entra otro concepto. Cuando hablamos de una producción amigable con el medio ambiente, cualquier productor le tiene miedo. Bueno, aquí estamos para romper ese paradigma, porque aprovechamos lo mejor de ambos mundos. La parte natural, la parte biológica, la aprovechamos bien, la asociamos bien con la tecnología, en este caso con la raza Cenepol, que se adapta muy bien a la zona, es una raza con buen potencial.
sin ánimo de hacer tanta publicidad, pero es una raza que ha dado buenos resultados en la zona, y bueno, conociendo las condiciones del suelo, adaptando manejos, diferentes manejos, en este caso el PRB, el pastoreo racional Guasán, que ya aquí don Álvaro ha tenido bastante tiempo, bastantes años aplicándolo, con un simple manejo, teniendo claro los conceptos, se puede ir mejorando un potencial muy marcado en el control y manejo del suelo. Eso le ha ayudado muchísimo a don Álvaro para poder producir en este campo algo exigente, ¿no? Así que bueno, ha sido un camino un poquito largo, pero ha dado muy buenos resultados. Este pastoreo que menciona, ingeniero, ¿en qué consiste más o menos? Este pastoreo... pueden complementar ambos también, no hay ningún Correcto. problema. Ya, buenísimo, entonces, don Álvaro. Bueno, no, claro, nos peleamos por hablar aquí, porque los dos somos muy conscientes de que el pastoreo racional Guasán, o PRB también, que la gente le llama el nombre corto, vamos a decir, descubierto por un francés llamado André Guasán hace muchos años, y luego vinieron alumnos y alumnos de alumnos mejorando todo este tema. Probablemente sea, no voy a decir la única herramienta para regenerar los suelos y para tener una ganadería productiva. No es la única herramienta, pero probablemente sea una herramienta fundamental, que consiste en pastorear los potreros, las pasturas, con el ganado, que el ganado pastoree pequeñas áreas durante muy corto tiempo, para luego darles un largo periodo de descanso a esas pasturas. Entonces, la presencia de una alta cantidad de ganado en una pequeña área durante un día o 2 días máximo, y después dejar ese pastizal que fue explotado ampliamente ese día, esos 2 días, dejarlo con periodos de descanso de 60, 80, 90, 100 días. ¿Ya? Entonces hace, primero, con que esos largos periodos de descanso permiten regenerar no solamente las raíces de las plantas, que son grandes, causan efectos químicos, físicos, y también de la proliferación de microorganismos. Adicionalmente, la alta presencia de animales alimenta el suelo con un fertilizante natural y gratuito, que es la bosta y la orina. Y si a eso le agregamos, además de que no se usen químicos que maten la microbiota, estoy hablando de las petitas, todos los microorganismos y la pequeña fauna que hay en el suelo, si no se los mata con químicos, toda esa microbiota se encarga de oxigenar el suelo, de hacer, vamos a decir, cuevitas, de incorporar la bosta. De ahí entran en cancha los escarabajos estercoleros, que son vamos a decir, los tipos de la película aquí en el tema de ganadería regenerativa, que incorporan esa bosta al suelo, esa bosta fresca, a 20, 30, 40 centímetros de profundidad. Por lo tanto, le van cambiando el perfil y las características químicas, físicas y microbiológicas del suelo, regenerándolo. Y el suelo, y un mejor suelo cada vez, en cada ciclo, un mejor suelo te devuelve con mejores pasturas. Por lo tanto, los animales cada vez comen, dan la vuelta después de dejar descansar ese potrero, dan la vuelta, vuelven al potrero original, y ese potrero está más productivo. Por lo tanto, cada vez en cada ciclo, digamos, los animales tienen más comida y los suelos tienen mayor riqueza en sus ámbitos químico, físico y microbiológico.
Ingeniero, ¿esta forma de pastoreo se puede aplicar en cualquier región o hay de repente según las particularidades? Se puede aplicar en cualquier región siempre y cuando se maneje el nivel productivo de pasturas, ¿no? Si bien son marcadas las producciones quizás en el Chaco, en la Chiquitanía, zona norte, pero el concepto es el mismo. Solo hay que hacer un cálculo de consumo y estamos para adelante. Aportando otro de los beneficios que mencionaba don Álvaro, es que, bueno, cuando usted mete gran cantidad de ganado en una pequeña parcela, una es que evita compactación por el pisoteo, otra ayuda a la fertilización por la bosta y orina, eso ayuda mucho a la microbiota y mesofauna del suelo, y otra muy importante también, sin olvidarnos, es que ayuda mucho al control de malezas en el terreno. ¿Cómo es que ayuda eso? Porque usted mete un grupo grande a una parcela pequeña, donde ellas obligadas están a competir entre ellas por comida. Empieza a haber un consumo parejo, y bueno, ¿cuál otro beneficio de este consumo? Es que usted va a ir disminuyendo los gastos por herbicidas, ¿no? Don Álvaro, en su experiencia, nos puede comentar igual un poco más de cómo ha sido este cambio de gasto que ha tenido, ¿no? Es un dato muy interesante, quizás no tan a fondo, pero sí en números grandes, quizás es un número muy, muy importante. Claro que sí, adelante. Sí, bueno, yo tengo aproximadamente unas 800 hectáreas en producción, o sea, con pastizales. También hay que aquí entran muchas cosas, ¿no? Esas pasturas también tienen que tener mucho árbol, es decir, la caída de las hojas de los árboles también aporta materia orgánica, también aporta un microclima, también le da bienestar animal a los animales. Entonces, los pastizales, las pasturas, como decíamos, va mejorando. La competencia de los animales también se encarga de hacer una muy buen control de maleza. Y en mi experiencia, yo estoy hace ya 6 años, 7 años que comencé a implementar en algunas áreas, ya más masivamente lo comencé hace 3, 4 años, pero ahí de tener yo en esas 800 hectáreas, de tener un gasto anual solo en control de maleza, es decir, comprar herbicidas, esto es lo que hacía antes, ¿no? De tener el control de maleza con herbicidas, con gente. Tenía más de 20 mochilas fumigadoras, ¿no? Era la estrategia, y ahí se contrataba gente para que haga toda la fumigación. Yo gastaba alrededor de unos $8,000 a $10,000 anuales. Ahorita prácticamente ese gasto, que ya tiene que ver más con una pasada de desbrozadora rápida o algo muy ya de buscar lo estético nomás. De esos $8,000 a $10,000 bajamos a menos de $1,000 anuales. O sea que ahí ya me ahorré, digamos, ¿no? Ahí ya la ganadería regenerativa me ahorró bastante recursos, y por supuesto al no echar herbicidas también tenemos un campo más limpio. Ahí prospera la microfauna, prosperan los escarabajos, y este es solo un componente. Hablemos también de el comenzar a utilizar ciertas estrategias también para el control de moscas y garrapatas, que también ahí nos hemos ahorrado dinero, digamos, ¿no? Perfecto. Ingeniero, ¿qué otros componentes tiene de repente esta ganadería regenerativa, además de que hemos estado mencionando? Como se mencionó, el PRB es una de las técnicas para la ganadería regenerativa, pero de igual manera estamos con los cultivos de servicio, que ya han venido escuchando varios conceptos, varias experiencias con mis colegas. En el Jaral no es un caso excepcional, igual estamos con cultivos de servicio que han dado buenos resultados, a pesar de ser unos suelos complicados de trabajar. Aquí don Álvaro hasta ha quedado sorprendido en esos meses donde ha visto producir un sorgo asociado con leguminosas, con pasturas, con buen potencial.
fruto de ese trabajo bien dedicado, dedicándole el tiempo, tenemos ya algunos resultados, ¿no? Recientemente fui a hacer un estudio de compactación de suelo, donde en las parcelas experimentales, donde antes había una compactación a los 10 centímetros por pisoteo y bueno, característica del suelo, era bien marcada. Hoy en las parcelas experimentales, donde ha tenido cultivos de servicio con escarabajos, con un PRB bien manejado, ya no tenemos esa compactación. Esa compactación que había a los 15 centímetros, 10 centímetros, donde ni siquiera las raíces podrían penetrar el pasto que tenía, ya se rompió. Estamos por buen camino. El nivel de materia seca producida en esa parcela ha superado las 15 toneladas, siendo un suelo relativamente pobre. Bueno, la diferencia de la compactación en estas dos parcelas, la experimental, ha tenido un resultado de un 50% de mejoría en comparación de una testigo. Y qué bueno, ¿qué nos ayuda a esto? Una, que nos ayuda a la infiltración de las lluvias, que son muy escasas ya en la Chiquitanía, y bueno, la fertilidad por los túneles que provocan los escarabajos y las raíces, ¿no? Son factores que muy considerables, que si bien ahorita no tenemos un dato económico, lo estamos trabajando con la CSF, que igual ya han tenido una entrevista con ellos, para darle un valor, ¿no? Darle un valor a todo ese manejo, todo ese cambio, toda esa mejoría que se ha tenido, para poder ponerlo igual en la balanza. Muchos dicen, bueno, yo siembro o invierto algo y lo recupero en 3 meses. En la ganadería o en la agricultura regenerativa nos tarda un poquito más de tiempo, hay que ser paciente. Pero claro, uno invierte y a los 3 meses ya quiere un retorno económico de venta y compra. Clarísimo, eso lo tenemos claro todo. Pero si le damos un valor económico a toda esa mejoría en el suelo, en la estructura, en la fertilidad, yo les aseguro que salimos ganando, ¿no? Y no solo a mediano plazo, sino a largo plazo, que es lo que nos interesa. Perfecto. Yo ahí le complemento una cosita muy importante con las parcelas frías que hemos hecho este año. Claro, un poco lo que decíamos al principio, es decir, necesitamos darle descanso a las pasturas y que toda la cobertura vegetal que hay ahí comience a trabajar, es decir, que las raíces se profundicen, que haya, digamos, ese proceso de descanso. Pero las parcelas frías vienen, vamos a decir, a intensificar ese descanso, porque ya con cierta cobertura vegetal, como decir, más estudiada, más científica, ya le damos, por ejemplo, el sorgo, que además de dar una gran cantidad de forraje, es un potente enraizador. Lo consorciamos con una gramínea que le da una cobertura, vamos a decir, en la parte baja, en la parte de la superficie del suelo para cubrirlo, y vamos a decir a nivel medio, ¿no? entre el sorgo que crece mucho y la gramínea que es, vamos a decir, una cobertura de hasta unos 30, 40 centímetros del suelo, tenemos además una leguminosa muy potente también como subsoladora, o sea, como potente enraizadora, que rompe las estructuras del suelo. Esas tres, esa combinación, ese mix de sorgo, gramínea y leguminosa, sirve para hacer descansar el suelo, pero también nosotros lo probamos este año pasado como un potente lugar para hacer pastorear al ganado. Yo tenía una tropa, y voy a dar números aproximados, lamentablemente no tengo los números exactos, pero como yo como referencia, como yo lo he conducido, digamos, ese proceso, tenía una tropa de unos 50 animales que los pusimos primero en mis pasturas normales, y ahí venían ganando 600 a 700 gramos día, que es más o menos lo normal en una buena época, con pasturas verdes en su estado óptimo. Y luego las pasamos a la parcela frías durante una semana, y hicimos el pesaje inicial y al final, y ganaron cerca de 1400 gramos día, o sea, duplicaron. Doble, claro. Entonces, eso significa que es bueno darle un periodo de descanso al suelo,
pero también es la oportunidad para aprovechar, digamos, esa mayor producción de forraje. Así que a mí por lo menos fue otra cosa que me impresionó, no solamente ver visualmente la producción de forraje, que nunca la había visto en mi suelo, sino también el resultado en ganancia de peso de los mismos animales. Perfecto. Ingeniero, ¿es difícil implementar este tipo de ganadería? Es la pregunta del millón y la que creo que la escucho 2 veces a la semana cuando doy visita a los predios, ¿no? Al comienzo sí, lo más complicado es el cambio de paradigma o de pensamiento con las personas, ¿no? No tanto con los productores. El productor siempre ha sido de mente abierta. A veces encontramos barreras donde los mismos productores o mismos profesionales que nos encerramos en algo técnico y no abrimos nuestra mente, ¿no? Es algo que cuando hablamos ya de un consorcio de cultivos ya se nos complica porque tenemos tecnología de punta en muchos predios donde apunta a, bueno, tener solamente un solo cultivo, un solo tamaño de semilla para tu sembradora bien calibrada y todo. Aquí ha sido un poco ser creativo de tener el consorcio, ¿no? De tener diferentes tipos de semillas, de abrir un poco más, de entender cuáles son las características de las especies, de las variedades, tenerlo bien claro, ¿no? Por ejemplo, en el cultivo de servicio del jaral, bueno, al menos la mayoría de los ganaderos, se ha tenido un consorcio de gramíneas, como mencionaba don Álvaro, de un pasto, el que más se adapta a la zona, de un sorgo con raíces bien profundas, bien agresivas, con una leguminosa, pero ¿qué nos aporta cada una de ellas? Ya don Álvaro lo mencionó un poco, una pastura que se adapta a la zona, tiene raíces ramificadas, pequeñas. Las raíces de un sorgo tiene raíces un poco más grandes que pueden penetrar aproximadamente 1 metro de profundidad, 70 centímetros o un poco más, depende mucho de la zona. Y bueno, la calidad del sorgo igual para pastoreo o para materia seca, aporte, es muchísima, ¿no? Y bueno, también la elección de la leguminosa es muy importante, porque en este caso, que es una parcela ganadera, si bien elegimos 2 caminos, de aportarlo al suelo o que sea de consumo. El mix pensado para un ganadero tiene que ser algo diferente a un agrícola, un poco diferente, porque el objetivo final va a ser para consumo de animal. Entonces, ¿por qué le pusimos un guandul en este caso? Porque el guandul es rústico, tiene un rebrote muy bueno, que aunque usted lo rolee, usted lo corte, usted lo pueda echar con el rolo, él tiene la capacidad de rebrotar. La calidad o el nivel de proteína que tiene ese guandul es muy bueno para asociarlo con la pastura. Le aumenta mucho la nutrición de esa pastura. Bueno, y eso se va a resultar en mejor ganancia de peso, ¿no? Eso, si lo vemos por el lado de la nutrición del ganado. Ahora veámoslo con el beneficio del suelo. ¿Qué nos aporta una leguminosa? Ya sea guandul, ya sea cortalaria, ya sea glicine, archer, desmodium, tenemos una lista completa. Nos aporta nitrógeno al suelo. Ese nitrógeno, gracias a los inoculantes o que le aportamos en el momento de la siembra, crea nódulos. Esos nódulos fijan mucho nitrógeno que es aprovechado por una gramínea, ¿no? Esa gramínea se aprovecha de este nitrógeno, va a tener una mejor calidad de pasto. Al tener disposición de nutrientes, va a tener un mayor crecimiento de raíces. Si tiene un mayor crecimiento de raíces, bueno, nos ayuda mucho en la compactación y en la absorción de nutrientes, ¿no? Perfecto. Yo creo yo creo que ahí volviendo a la pregunta, es decir, ¿qué tan fácil o difícil es para un productor convencional convertirse a hacer ganadería regenerativa? Yo creo que primero que los resultados son muy benéficos, es decir, paramos el proceso de desgaste y de empobrecimiento de los suelos y revertimos ese proceso. Yo tengo mediciones de suelo históricas en las cuales venimos digamos ganando en materia orgánica, en nitrógeno, en fósforo,
y esos datos los hemos compartido con Ronald y con mucha gente. Es decir, un suelo que yo tenía 1,2% de materia orgánica en 3 años de ganadería regenerativa crece de 1,2 a 2,8%. Es decir, y si seguimos con ganadería convencional, ese 1,2 mañana va a ser 1 y después 0,8 y después 0,6 hasta que ese suelo es inerte. Bueno, entonces creo que el productor primero tiene que saber y convencerse con la experiencia de los otros de que los resultados son buenos, tanto ambientales como económicos. Ahora, segundo, tiene que haber también una convicción, porque el proceso de transición no es rápido. En la ganadería convencional nos venden mucho el causa-efecto, ¿no? Es decir, si tenés moscas en el ganado, le echás este veneno y las matás las moscas, pum. Claro, de aquí a 2 o 3 semanas van a haber nuevas moscas y más resistentes ya al veneno, ¿no? Pero el combate a ciertos vectores indeseables, sean moscas, sean garrapatas, sean malezas, es siempre algo que acaba con eso. Lo que no se sabe es que ese algo que acaba con eso y con muchas más cosas. Por eso es que en la ganadería regenerativa tenemos que tener una visión holística. Es decir, si le hacemos algo para acabar con las malezas, es posible que sí acabemos con las malezas, pero estamos acabando con escarabajos, con ciempiés, con bichitos, con microorganismos. Estamos acabando con una serie de cosas que nos dejan la naturaleza en desequilibrio y después saltan nuevas plagas. Porque cuando usted le acaba los depredadores a las moscas, o cuando usted le termina los depredadores a las malezas también compiten entre ellas. Si usted acaba y genera un desequilibrio, ese desequilibrio después son los brotes de determinadas malezas mucho más agresivas y resistentes. Entonces, hay que restablecer el equilibrio, ¿ya? Y restablecer el equilibrio es dejar a la naturaleza actuar solita y tenerle paciencia y decirle uno a sus encargados, a sus vaqueros, a sus trabajadores, ya, es decir, calma, no se desesperen, estamos restableciendo el equilibrio. En esa transición, obviamente podemos tener animales con mucho parásito y nos tenemos que aguantar hasta que... Fíjese una cosa, mire cómo es el proceso. La mosca, que esa que para en el lomo del ganado, pone sus huevos en la bosta fresca, ya. Pero si hay un escarabajo que viene y le gana a la mosca y deshace esa bosta y la incorpora al suelo, la deja a la mosca sin hospedero. Ya no tiene la mosca donde poner sus huevos y reproducirse. Por lo tanto, de una manera indirecta, el escarabajo es un depredador de la mosca, digamos. En el momento en que ya comienzan a proliferar muchos escarabajos en una propiedad, las moscas desaparecen. Ya usted no necesita echar ningún veneno para las moscas, porque lo dejó sin hospedero. En 4, 5, 6 horas los escarabajos la dejan sin bosta al área donde estaban, así que esas pobres moscas digamos, no tienen donde poner huevos, así que no tienen hijitos, y por lo tanto ya no atacan a los animales, no les chupan sangre a los animales, no los afectan a los animales. Pero en el proceso en el que todavía no hay muchos escarabajos en la propiedad y hay mucha mosca, hay que aguantarse. Es decir, ese es el proceso en que estamos volviendo al equilibrio natural. Este ejemplo que yo les he dado ocurre con malezas, ocurre con el jaguar. El jaguar te come ternero porque no tiene más que comer, ¿no? Vos le has cazado todas las otras opciones de comer que él tenía. Claro. Pero si prohíbes la caza en tu propiedad, que fue lo que yo hice también hace mucho tiempo, bueno, entonces el jaguar viene, bueno, alguna vez le tocará un ternero, alguna vez le toca una capibara, alguna vez algún chanchito del monte, entonces ya como que distribuye su casa y convivimos ya con una en un mejor nivel, digamos, de convivencia, ¿no?
Claro que sí, es bueno conocer estas experiencias, amigas, amigos oyentes, y además ese convencimiento también que es importante para que los productores puedan implementar este tipo de ganadería, por ejemplo. Les agradecemos mucho a nuestros dos invitados que nos han acompañado esta mañana acá en el estudio de la radio. Muchísimas gracias, don Álvaro Guzmán, y muchísimas gracias también, ingeniero Algarañez, por habernos acompañado. Algo más quizás para cerrar, algo cortito por el tiempo. Bueno, quizás para terminar, sabemos muy bien, ya todos los involucrados, que este es un tema amplio. Serán días y días de charla, creo, para poder estar a nivel de toda la experiencia que se ha tenido. Es un tema muy interesante, pero sí vale la pena poder trabajarlo, vivirlo y experimentarlo en cada predio, ¿no? Perfecto. Yo no quisiera, ahorita haciendo una retrospectiva de esta entrevista, que le agradezco, me quedo con el sabor que de repente hemos pasado la idea de que todo tiene que ser ya muy no hacer nada, no ocupar nada, no hacer insumos, no, como que todo muy natural. Y sí, hay ciertos vectores que son necesarios restablecer el equilibrio, digamos, de la naturaleza, pero en otros aspectos también es importante incorporar tecnología. ¿Ya? Por ejemplo, incorporar razas que sean productivas, que tengan una alta ganancia de peso, en mi caso Cenepol, ¿listo? Hace con que un animal, en vez de quedarse 2 años desde el momento en que se desteta hasta el momento que está terminado, en vez de estar 2 años emitiendo gases de efecto invernadero, de repente, si él gana peso más rápido, de repente se queda 1 año y medio. Entonces, la genética es una tecnología que ayuda a convertir carne más rápido, a la conversión alimentaria. Por lo tanto, tecnología de inseminación artificial, tecnología de fertilización in vitro para mejorar la genética del ganado, para hacerlo más productivo, son bienvenidas. O sea, no estamos hablando de que aquí nos volvemos a la era de las cavernas y dejar todo así. No, hay partes en las que hay que restablecer el equilibrio de la naturaleza, pero hay partes en las que también. Por eso el PRIAS es tecnología para por ahí acelerar el proceso de regeneración de los suelos. ¿Ya? Probablemente yo me he gastado 4 años regenerando el suelo y con el PRIAS ahí en 6 meses logramos lo mismo. Es decir, es con tecnología. Entonces no significa que ganadería regenerativa sea volver al tiempo de las cavernas y no hacer nada. No, en algunas partes hay que ser inteligente para dejar la naturaleza actuar, y en algunas otras cosas que la tecnología está disponible, también utilizarla de buena manera. Perfecto, es un enfoque integral, ¿no? De eso es justamente lo que se trata. Le agradecemos a nuestros invitados entonces, y nosotros nos vamos a la pausa. A continuación